Bueno, Javier Ortiz, amigo de hace una infinidad de años, nos va a ofrecer su perspectiva sobre el eneagrama sufi. Gracias, Ronald. Profundizar, ¿verdad? Entonces, bueno, N significa 9, grama, trazo o gráfico, y le decimos que es el eneagrama sufi o sufí, porque está ligado irremediablemente a una tradición de sabiduría ancestral que recibe ese nombre dentro de las tradiciones islámicas, pero realmente el sufismo, el neosufismo, pertenece a todas las tradiciones. Yo utilizo la definición de Osho, uno de mis maestros. En realidad, las escuelas de sabiduría sufi han existido siempre, no tienen ese nombre siempre, son el inicio de todas las tradiciones que han existido, de todas las escuelas de sabiduría. Es ese concepto, digamos, del neosufismo. Y utilizamos ese nombre por respeto, ¿verdad? Pero no pertenecemos al Islam. Estoy usando un plural porque yo voy a hablar hoy a partir del enfoque de una escuela de sabiduría que se llama la Escuela de la Evolución Consciente, que tiene un origen sufi esenio, pero que es completamente tica, costarricense. Es una de las características del sufismo, ¿verdad? Son escuelas que nacen, se diferencian y mueren. Como decía uno de mis grandes maestros, no confíes nunca en una escuela que tiene muchísimos años de existir y que tiene libros que han permanecido sin moverse durante mucho tiempo. Entonces, decíamos que estamos ligados al sufismo, pero ya estamos en el presente. El mandala, el eneagrama, es una representación geométrica de cómo funcionamos los seres humanos en todos los niveles. Eso es lo que dicen dentro de las escuelas sufis y tiene bastante de cierto. Para nosotros, desde el punto de vista de nuestra escuela, es una figura que responde lo que llamamos las 5 preguntas fundamentales que tiene que responderse cualquier persona que quiera despertar desde el punto de vista de las escuelas de sabiduría, ¿verdad? Son estas 5 preguntas, y desde el punto de vista de la psicología transpersonal, cualquier persona que quiera vivir desde el alma o desde la esencia, tiene que responderse estas 5 preguntas. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Y qué hago para lograrlo? El propósito del empleo del eneagrama en nuestra escuela es vivir en el estado de balance integral, definido como el estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Es nuestra propuesta alternativa al viejo concepto de iluminación, y el camino trazado para lograr ese propósito es ser quien quiero ser y vivir como si lo fuera, en armonía con el resto de la vida en la tierra. Vamos a hacer una pasadita por la historia antigua y un poquito más profundo en lo que es la historia moderna, ¿verdad? Si quieres conocer la historia del eneagrama en Costa Rica, tienes que pasar por estos 9 fases, ¿verdad? Comenzando por Sumeria, pasando por los caldeos y Babilonia, Turquía, Egipto, Israel, India, Turquestán, Europa, América, cuando decimos América es los Estados Unidos, y Costa Rica. Ese es el viaje que ha hecho el eneagrama para llegar a nuestra patria. En Sumeria, por lo menos hace 5000 años, hay muchísimas teorías con respecto a esto. Yo y muchos antropólogos como yo estamos plenamente convencidos de que el eneagrama realmente vino con los Narobi, que venían del 12º planeta. El famoso tema de los Anunnaki, mucha gente cree que es una tontera, que el eneagrama en realidad hace entre 5 y 7 mil años nos vino de afuera del planeta Tierra. Los sumerianos utilizaban como base el 6, Ronald. ¿Sí? Nunca usaron el 9.
Por ejemplo, de ahí viene la hora dividida en 60 minutos y los minutos divididos en 60 segundos. Toda la matemática de Sumeria era basada en el 6 y ahí comenzó el eneagrama que es basado en el 9. Es uno de los argumentos que utilizamos para decir que es imposible que los sumerianos terrestres hayan originado el eneagrama. De ahí pasó donde los caldeos, ya esto sí se tiene bastantes datos, de ahí a Babilonia hace unos 2500 años, y ahí aparece la hermandad de sabios Sarmún, que es totalmente ligada al sufismo, ¿verdad? Y de ahí pasa a Egipto, de Egipto pasa a Grecia, hay que recordar que Pitágoras a los 13 años la mamá lo mandó para Egipto, de ahí pasa a los cristianos, a los sufis, a los judíos, ¿verdad? Pitágoras definitivamente conoció el eneagrama, lo trajo de Egipto a Grecia y de Pitágoras pasó a Sócrates, tenemos textos de Sócrates en donde habla del eneagrama, de ahí pasó obviamente a Platón, no tenemos textos que nos confirmen que pasó por Aristóteles, pero sí pasó por Plotino, y de ahí pasó a los padres del desierto, una congregación de sacerdotes que empezaron una vida monástica en Egipto entre los años 250 y 450. Fue la edad de oro de este movimiento y ellos fueron uno de los primeros en usar el eneagrama de una forma que quedó escrita o demostrable y de ahí pasó a las escuelas sufis de una forma más clara y ya en el siglo IV Evagrio Póntico fue el primero en comenzar a sistematizar todo lo que dejó esta gente y ya de él tenemos las primeras figuras relacionadas con el eneagrama. Y ya llegamos a la historia moderna, que esta sí es bastante conocida. Estos son los 5 personajes más importantes en la historia moderna: Gurdjieff, Oscar Ichazo, Manouche Mowlavi y Joe Wilcox, ¿verdad? Gurdjieff fue uno de los primeros en entrar a un pueblo que la única dirección que tenemos es que era más allá del Puente Alto. Fue de los primeros en entrar y regresar y él trajo el eneagrama, nos habló del eneagrama en términos geométricos y matemáticos, pero nunca habló del eneagrama de la personalidad. El primero fue Oscar Ichazo, que interesantemente es un boliviano. Una historia interesantísima de cómo el eneagrama de la personalidad se liga con el idioma español a través de Oscar Ichazo y a través de su discípulo más importante, que es Claudio Naranjo, un chileno que era psicólogo, era sociólogo, estaba en Berkeley en la época en que yo estuve, que organizó los grupos SAT y que fue el que construyó definitivamente el eneagrama de la personalidad tal y como lo conocemos. Discípulo de Fritz Perls, era un psicólogo con muy buena formación, un sociólogo con muy buena formación. Está al mismo tiempo viviendo en San Francisco Manouche Mowlavi, que viene de Afganistán, quien había obtenido conocimiento de su bisabuelo. Yo siempre creí que era el abuelo, pero en la investigación que acabo de hacer para esto era el bisabuelo. Él viaja a Estados Unidos después de una historia muy increíble. Después de estar en Japón, regresan del bisabuelo. El bisabuelo le dice que tiene que irse para California y ahí funda el Brima Center of the Healing Arts. Yo lo conozco ahí vendiendo alfombras y es ahí como me conecto con la tradición. El otro es Joe Wilcox, que es un maestro de una escuela de sabiduría sufi o sufí, súper interesante porque viene del maestro Isa, que es el nombre que recibe Joshua, que nosotros llamamos Jesús y que posteriormente le ponen el nombre de Cristo, los griegos. Entonces, Joe Wilcox es el tercer personaje, en realidad el cuarto personaje que entró a la aldea después del Puente Alto, porque hay uno que se quedó a vivir ahí, un príncipe árabe, pero entraron y salieron Gurdjieff, Joe Wilcox y Manouche Mowlavi. ¿Okay? Entonces, el linaje nuestro, es decir,
¿En nombre de quién estoy hablando yo? Yo estoy hablando en nombre de Manuch Muvlavi, que fue mi maestro directo. Yo estoy hablando en nombre de Joe Wilcox, que fue mi maestro directo. Y yo estoy hablando en nombre de Helen Palmer y Kathleen Speed, que fueron, Kathleen era la esposa de Claudio Naranjo y Helen Palmer fue una de sus primeras discípulas. Fue con ellas que yo estudié el Enneagrama en el Healing of Self Center en San Francisco en los años 80, cuando estaba apenas comenzando a salir el Enneagrama de Claudio Naranjo y ellas estaban comenzándolo a enseñar sin su permiso, porque él nunca permitió que se enseñara sin que la persona perteneciera a una escuela de sabiduría, por motivos que tal vez después nos dé chance de compartir. Y actualmente yo estoy terminando de perfilar algunos detalles interesantes del enneagrama con Fabricio Mahmoud Tremsal, que es esta persona, es un muchacho joven que actualmente está dando cursos y que está conectado con el sufismo tradicional.